Buenas tardes. En este video vamos a definir y utilizar una estructura de datos llamada arreglo. Comencemos como siempre planteando un problema que nos permita ilustrar la utilidad de los arreglos. En una estación meteorológica se miden y registran valores de distintas variables, que luego se utilizan para hacer predicciones, entre ellas la temperatura mínima de un periodo. A partir de ese registro es necesario calcular la mayor temperatura mínima registrada, calcular el promedio de temperaturas del periodo, en cuántos días heló y decidir si hubo heladas. Por ejemplo, podríamos registrar las temperaturas mínimas de cada día de una semana. Con los recursos de Java que conocemos hasta el momento, podemos declarar 7 variables de tipo elemental para representar a cada uno de los 7 días de la semana. Deberíamos luego leer 7 valores y calcular el promedio de 7 días. Sin embargo, esta alternativa no es adecuada si queremos generalizar la representación y el comportamiento a periodos más largos. Por ejemplo, para representar un año necesitaríamos 365 variables y para calcular el promedio deberíamos escribir 364 veces el símbolo de suma. Una estructura adecuada para representar un conjunto de valores como este es un arreglo. Un arreglo es una estructura de datos homogénea, lineal y ordenada que permite representar un conjunto de valores. Es decir, el conjunto de valores forman una única estructura de datos. Un arreglo es una estructura homogénea porque todos sus elementos son del mismo tipo. Es lineal porque cada elemento tiene un predecesor, excepto el primero, y cada elemento tiene un sucesor, excepto el último. Además, la posición de cada elemento establece una relación de orden. Cada elemento del arreglo va a ser accedido a través de un índice. En Java, el elemento que ocupa la primera posición se accede a través del índice 0. Los corchetes se utilizan para declarar un arreglo. Por ejemplo, declaramos una variable tmin como un arreglo de elementos de tipo float. En memoria se crea una referencia no ligada. En el momento de crear el arreglo, establecemos la cantidad de elementos. El valor encerrado entre corchetes puede ser una expresión que compute un valor entero, de modo que el tamaño del arreglo se determina en el momento que se crea. A partir de ese momento no cambia. En memoria se crea un objeto cuyo estado interno va a mantener 7 números reales y una variable llamada len a la cual se le asigna la cantidad de elementos del arreglo. Observen que un arreglo es un objeto, pero este objeto no es una instancia de una clase. Esta es una de las características de Java que provocan que no sea un lenguaje orientado a objetos puro. En Java, no toda clase es un tipo de dato abstracto y no todo objeto es instancia de una clase. La operación fundamental sobre arreglos es la subindicación, para lo cual utilizamos nuevamente los corchetes. Tmin sub 4 accede al elemento que corresponde al índice 4, es decir, al quinto elemento del arreglo. El índice debe ser siempre un valor mayor o igual a 0 y menor a la longitud del arreglo. Por ejemplo, usamos la subindicación para asignarle un valor a una variable. También podemos utilizar la subindicación en una expresión booleana para comparar el valor de un elemento de un arreglo, en este caso con la constante 0. El subíndice puede ser cualquier expresión entera, por ejemplo, una variable entera. El atributo len puede utilizarse para controlar que el subíndice sea menor que el tamaño del arreglo. Observen que tmin es un arreglo, o mejor dicho, una referencia a un arreglo, pero tmin sub i es un número real.
Vamos a calcular ahora la mayor temperatura mínima registrada en un periodo, que en nuestro ejemplo tiene 7 días. En todos los recorridos estamos asumiendo que el periodo tiene al menos un día y todos los valores se han registrado antes de comenzar a recorrerlo. Vamos a comenzar asumiendo que la mayor temperatura del periodo es la del primer día, es decir, 2. Comparamos entonces la segunda temperatura del periodo con la mayor encontrada hasta el momento. Como la temperatura del segundo día es mayor que la temperatura del primero, aún no sabemos cuál es la mayor temperatura del periodo, pero estamos seguros que no es 2. La mayor temperatura encontrada hasta el momento es 8,2. Comparamos la tercera temperatura del periodo con la mayor encontrada hasta el momento. La mayor encontrada hasta el momento, incluyendo la del tercer día, es 10. Observen que si las temperaturas fueron crecientes, la mayor será la última. Comparamos la cuarta temperatura del periodo con la mayor encontrada hasta el momento. La temperatura descendió, de modo que la mayor sigue siendo 10. En el quinto día la temperatura fue aún menor. Comparamos entonces la temperatura del sexto día con 10. La mayor temperatura encontrada hasta el momento, incluyendo el sexto día, es 12,5. Por último, comparamos la temperatura del séptimo día con la mayor encontrada hasta el momento. Se mantiene el valor 12,5. Hemos recorrido en forma iterativa el arreglo. Es necesario recorrerlo completo para decidir cuál es la mayor temperatura mínima del periodo. Decimos que este recorrido es exhaustivo. Hemos utilizado además una variable auxiliar a la que hemos llamado mayor, para mantener el mayor valor encontrado hasta el momento. Cuando el recorrido termina, mayor mantiene la mayor temperatura mínima del periodo. Comencemos nuevamente el recorrido para implementar el código, considerando ahora los índices que nos permiten acceder a cada elemento del arreglo. Vamos a asumir que la mayor temperatura del periodo es la primera, de modo que a la variable auxiliar mayor le asignamos la temperatura del primer día, es decir, Tmin sub 0. Luego comparamos la temperatura del segundo día con la mayor encontrada hasta el momento, es decir, deberíamos comparar Tmin sub 1 con mayor. Pero en la siguiente iteración tenemos que comparar la temperatura del tercer día con la mayor encontrada hasta el momento, es decir, deberíamos comparar Tmin sub 2 con el valor de la variable mayor. Necesitamos generalizar este comportamiento. Si la temperatura mínima que corresponde a Tmin sub i es mayor al valor de la variable mayor, a la variable mayor le asignamos la temperatura de la iésima componente del arreglo Tmin. El condicional es la instrucción que se va a ejecutar repetidamente, con una variable i tomando inicialmente el valor 1 e incrementándose en 1 en cada iteración, hasta tomar el valor que corresponde al tamaño del arreglo, es decir, la cantidad de días del periodo. Cuando se inicia la ejecución del for, la variable mayor tiene el valor 2 y se crea una nueva variable llamada i que se inicializa en 1. La siguiente instrucción compara Tmin sub 1 con el valor de la variable mayor. La expresión computa verdadero. A mayor se le asigna el valor de Tmin sub 1, en este caso 8,2. Reiteramos que Tmin es un arreglo, pero Tmin sub i es de tipo float, por lo tanto se puede asignar su valor a una variable del mismo tipo. La iteración termina, el control vuelve a la instrucción for, i se incrementa en 1 y
como todavía es menor a 7, vuelve a ejecutarse el bloque iterativo. Dejamos pendiente como tarea completar la traza. Cuando implementemos el código completo en Java, vamos a escribir una clase tester, considerando diferentes casos de prueba. Que la mayor temperatura sea la primera, la última, que haya varios días con la misma temperatura máxima entre las mismas. En todos los casos, el periodo tendrá al menos un día y los valores ya van a estar almacenados. No los leemos ni mostramos mientras que se procesa la estructura. En el próximo video vamos a implementar los otros 3 recorridos que plantea el enunciado.